Bueno, Raúl de la Torre está con nosotros. ¿Por qué lanzar, Raúl, una segunda fase de Procreauto? Muchos pueden decir, bueno, es necesario avanzar en la compra de más 0 kilómetros en el mercado. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? A ver, te diría, en principio, esto sigue la lógica, por un lado, de buscar generar mecanismos de aliento a la demanda, que sí. había caído mucho en el tema automotor desde principio de año, como sabemos, pero además con una consecuencia, lo que es lo más preocupante, en materia de suspensiones y despidos, tanto de las plantas terminales como de las autopartistas, que habían visto caer mucho la actividad. Esta era la preocupación principal. Bien. Lo que se fue viendo a partir de que el gobierno empezó a intervenir en el tema es que hay una serie de problemas que requerían una administración mucho más cercana de la autoridad oficial, tanto en el tema de las ventas como el tema del financiamiento, porque no existía un financiamiento genuino y accesible para el público. Claro. Y además está la cuestión de que era el reclamo principal de las automotrices con respecto a la importación de autopartes. Entonces, todo este conjunto de situaciones se fue plasmando en una política del gobierno, primero, de administrar el tema de la importación de autopartes, de tratar de aminorar la importación de autos terminados, es decir, que tratar de cumplir con la demanda del público con autos fabricados acá, por lo menos terminados de fabricar acá. Y tercero, bueno, ver este tema del crédito, cómo se podía resolver. Por eso aparece el Banco Nación con una participación muy activa, esto de los créditos a 60 meses con una tasa de interés del 17 al 19%, que es claramente mucho más baja de la que están pidiendo los bancos en el mercado. Esta tasa es fija en los primeros años, es variable en los últimos, con lo cual también aquellos que tienen hoy expectativas inflacionarias muy elevadas, esto resulta altamente conveniente, el tema de la compra de estos vehículos por este plan, y el compromiso de las automotrices que entran en este plan con este beneficio que le está dando el gobierno de no seguir aplicando ni suspensiones ni despido. Por eso también es voluntario de las terminales entrar o no en el plan. Bueno, hablamos de 24, son los modelos que están vigentes, y con el compromiso de que exista stock, es decir, no ofrecer algo que después no se puede cumplir. Pero hay 3 terminales que salen del plan, es decir, no se suman a esta segunda fase. Exactamente. ¿Cuáles y por qué? Fiat, Honda y General Motors. No fueron muy claras las propias terminales en explicar por qué no entran en el plan, pero evidentemente están planteando o que no les resuelven todas las dificultades que ellos están planteando en cuestión de importación de autopartes, con lo cual justifican en esto el tema de no poder tener stock disponible o poder comprometerse en tener este stock, o bien en alguno de estos casos también dice, nosotros por nuestra propia cuenta resolvemos el tema de mejorar las condiciones para alentar o atraer más clientes. No necesitamos entrar en este plan. Por eso muchos de los modelos más económicos desaparecen en esta lista de 24 modelos con respecto a los 42 anteriores, pero de todas formas es un menú bastante interesante, decía, y bastante amplio en el sentido de la cantidad de unidades, porque hay desde, podemos nombrar, aunque no corresponda hablar de marcas, pero desde un modelo de un auto Clio, que es de lo más barato del mercado, hasta un Ranger, que son las camionetas más caras. Las más caras del mercado. Bueno, a ver, hablábamos de las que sí están vigentes, cuántos son los modelos, pero ¿qué representó en la primera fase, ¿no? ¿Qué porcentaje de venta de vehículos se dio a través de Procreauto? Eso fue un número importante. Es un número importante. En cuanto, a ver, es importante la cantidad o los modelos que se presentaron. Pero hubo un fenómeno ahí que es lo que se trata de resolver en esta etapa, que me parece, en cuanto a la cantidad de vehículos o a la demanda que tuvo. Hubo más de 30.000 pedidos de créditos Procreauto en los primeros meses del año en el que funcionó, pero solamente se pudieron concretar menos de la mitad. No llegaron a 15.000 los autos que se vendieron por Procreauto, porque el resto fue demanda que quedó insatisfecha porque las terminales, a través de las concesionarias, decía que no tenía modelos. Te agrego un dato a una pregunta anterior tuya. En el caso de las que dijeron que no, recordemos el caso de Fiat, ahora que hablamos... Fiat en particular, ¿no? En Fiat en particular, lo que pasó en la primera etapa, que la propia terminal hizo una consulta a sus concesionarios y que se conoció una denuncia de concesionarios diciendo que
las habían inducido a que contestaran en la consulta que no les interesaba el Procreauto a las propias concesionarias. Con lo cual ya había, mientras estaba vigente la primera etapa del plan, una intencionalidad de Fiat de salirse del mismo. No sorprende esto. De todas formas, habrá que ver ahora qué pasa con esta segunda etapa, donde se han corregido algunas cosas y pareciera haber un compromiso mayor del resto de las terminales. Raúl se queda con nosotros más adelante para hablar de otros temas.